Muchas de las personas que están en la industria es gente de cultura e increíblemente refinada, que son capaces de expresar esto a través de su obra. Planteándolo de esta forma, se esperaría que alguien que tuviese el mismo nivel cultural y de abstracción intelectual pueda entender de forma muy precisa el significado de esta. Hasta ahí todo bien, pero en medio de todo esto hay una trampa mental e incluso existencial. Ser culto o intelectual no te hace mejor que los demás. Eso no te hace ser elitista ni superior. De hecho, si se pudiese graficar en una desviación de Gauss partiendo desde el promedio, nos podríamos dar cuenta que al aumentar algo empezaríamos a disminuir en otra forma, alejándonos de este promedio. En palabras sencillas, siempre que ganas vas a perder algo, como una especie de intercambio equivalente, concepto que magistralmente se manejó, por ejemplo, en Fullmetal Alchemist, siendo uno de los ejes más interesantes del concepto en general de esta serie, rompiendo todos los estándares del shonen de la industria, irónicamente creado por una mujer. Y digo irónicamente porque esta demografía está dirigida hacia los jóvenes. Y desde el primer episodio se puede ver que a través de la historia de dos hermanos que por amor a una ciencia o a una pseudociencia empiezan a romper restricciones alejándose del promedio de los demás, superando los estándares y al mismo tiempo perdiendo todo aquello valioso e importante para ellos. Irónicamente como constante en la serie, demostrando este concepto que inevitablemente tienes que destruir algo. Tienes que perder algo, tienes que dañar algo para poder construir, y que si quieres algo tienes que pagar un precio, y eso es una realidad que no se puede cambiar, es una verdad absoluta. Y quizás desde ese mismo punto de vista podríamos llegar hasta Evangelion, y visto de esta forma, Evangelion es la obra más grandiosa que pueda existir, y digo obra para no solo referirme a la animación, ya que Evangelion es capaz de tratar todos los conceptos de Fullmetal Alchemist, por ejemplo, conceptos existenciales y psicológicos tan profundos que pocos son capaces de manejar desde tantas perspectivas. También retoma la primera pregunta existencial de la humanidad, de quién soy yo, y no solo la retoma de forma brillante, de una y muchas formas posibles, da unas respuestas muy coherentes, una cantidad de conceptos que solo pueden ser sacados desde lo más profundo de la melancolía infinita. Y para eso se tiene que haber recorrido demasiado, alejarse increíblemente del promedio y del estándar. Y como si fuese un ramillete interminable de genialidades, Evangelion es capaz de no solo construir, sino entrelazar, casi como si fuese un tejido de un telar, una gran cantidad de conceptos majestuosos y de forma brillante. Pero irónicamente, el precio que se paga al crear una obra como esta es un precio que solo el autor conoce, incluso que intentó olvidar por muchos años. Pero la melancolía infinita siempre está presente, tanto que le obligó a retomar su obra de una forma muy diferente y por ende obteniendo un resultado derivado muy inferior al original. Los escritores y los creadores de historias intentan vivir, y esto es una realidad que hay que entender, ellos intentan vivir la vida que no han podido a través de su obra, casi como vivir en una fantasía autosatisfactoria para escapar de la realidad a la que no han podido adaptarse. Una particularidad muy en común de los críticos e incluso de la gente tóxica es que, a diferencia, intentan destruir una obra o incluso una vida pretendiendo vivir mejor la experiencia ajena, casi como vivir a la sombra de otros, pero también obtienen una autosatisfacción como finalidad en común. Casi como un niño que intenta construir un castillo de arena, deseando, fantaseando vivir la vida que sabe que no va a poder vivir, que no va a poder tener. Y por otro lado, quizás otro niño que destruye este castillo porque es más fácil destruirlo que crear uno. Irónicamente se puede visualizar las dos caras de la moneda, dos tipos de satisfacción, al crear y al destruir. Y al final, la única conclusión concordante que se puede sacar es lo increíblemente difícil que es vivir una vida sin intentar caer en el vicio de la autosatisfacción personal. Todo esto crea un triángulo de ironía casi que infinita y entrópica. Por un lado están aquellos que intentan dar vida a obras o a conceptos interesantes con un remanente de su incapacidad de vivir su propia vida o en el mundo real. Pero por otro lado, esto inspira a otras personas que quieren vivir. Y también intoxican a aquellos que se dieron por vencidos o incluso nunca lo intentaron. Nunca intentaron vivir su propia vida. Tan irónico sería este hecho que podríamos decir que la única diferencia entre una época y cualquier otra son los niveles de tecnología.
o los avances tecnológicos que se han alcanzado, que han mejorado lógicamente la calidad de vida, pero el ser humano se ha quedado en un stand-by. Irónicamente, tendríamos que ir al concepto que retoma Serial Experiment Lane y que propone una evolución de la conciencia humana a través de los avances tecnológicos. Este concepto es tan increíblemente brillante que muy pocos pueden llegar a ver la cantidad de abstracción que posee este anime en particular. Por último, para finalizar, como intentando dar una conclusiva a todas las ideas desordenadas que he venido dando, la conclusión más coherente que se puede llegar es que no hay forma de ser superior a otros sin perder algo en el intento. Para crear algo genial a veces tienes que pagar con tu propia vida, pero al mismo tiempo alguien intentará destruir o restarle valor a aquello que has creado intentando autocomplacerse, irónicamente sumando ese valor que intentó restar a su nivel de autosatisfacción. Habrán otros que se encasillan en cultos por miedo a lo desconocido, para obtener seguridad y autosatisfacción, pero al mismo tiempo intentarán destruir todo aquello que les produzca miedo. Por un lado está la verdad y por otro lado la gente que intenta engañarse obteniendo lo mismo, autosatisfacción. Si hay algo que se pueda sacar de conclusión en general y que nos haga sentir mejor, es que todos tenemos conductas totalmente predecibles. En ese caso no somos nada originales, somos totalmente iguales, pero con miedos diferentes, ideas diferentes, que eso al mismo tiempo nos encasilla en un grupo o en una población común. Y quizás así nace la idea del elitismo, al intentar encontrar autosatisfacción destruyendo las verdades ajenas.